A todos y a todas, muchas gracias por venir, por participar en esto que es bastante vital, más que nada para que todos podamos tener una salida más segura en el caso eventual que suframos en una emergencia. Fin de semana, voy a repetir lo mismo que conté antes, que pensaba solamente darle la bienvenida, pero me acordé de algo que me pasó a mí hace 25 años. En un avión que estaba a punto de ingresar a la pista para despegar y se prendió fuego la turbina. Y lo que sucedió, lo siguiente fue que no fue un accidente aéreo, pero se apagaron las luces, se volvieron a prender, el comisario de a bordo dijo, abandone la nave, abrieron las puertas, y la gente muy desordenada y muy desesperadamente empezó a bajar. Y el problema fue no el fuego de la turbina, que se apagó en menos de 10 segundos, sino la poca información que tenía la tripulación para hacer que salgamos. Una persona se cayó, se rompió el fémur desde arriba del avión, otra se abrió la cabeza, mucha gente sufrió quemaduras importantes por el roce con el tobogán. Y eso me dejó pensando un poquitito, digamos, que eso es lo que estamos buscando acá, que no suceda, que estemos lo más informados posible, lo más preparados posible para este tipo de eventualidades. El avión despegó el otro día, hasta con una persona con el yeso en el fémur y todo, pero así todo despegó. Otro avión, no en mí. Otro. Igual, calculado. Calculado, sí. Jugado. Sí. Pero bueno, otra vez, gracias a todos por venir acá. Los dejo en manos de Damián. Gracias a todos. Gracias por... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Fracturado, pero en primera, viejo. Tenía turista y le dieron primera después. Muy gaseoso, por eso el jugado. Un golazo. Jugado ya a subir de vuelta después de que el día anterior te tiene que pasar un tiempo como para volver a asumir. Pero bueno, lo mismo, voy a repetir la misma situación con respecto al grupo anterior y que me sumo un poco a acoplar a lo que contaba Pablo de su historia. Que la realidad es que cuando uno tiene la posibilidad de estar en prácticas o situaciones para prepararse para unas situaciones reales que pueden ocurrir o situaciones que uno las puede contar, como la historia que contó Pablo, y estar atento a lo que puede ocurrir en otra situación, es lo que deberíamos tener nosotros en consideración para garantizar las prácticas y que por eso los sistemas de autoprotección o los planes de evacuación se hacen los simulacros, para garantizar que en el momento de una existencia, de una situación real, tengamos evaluado cuáles son los puntos de inflexión que pueden generar una situación de riesgo como esto. Seguramente en el avión no hicieron las prácticas para ver cómo se tiraba la gente en el tobogán y a ver qué poder tenía de abrasidad esa colchoneta, ese inflable con las personas. A mí me tocó una vez, por ejemplo, ver en la Embajada de Alemania una práctica de simulacro estaban haciendo que tenían. ¿Vieron como en las obras en construcción que tienen los tubos que tiran los materiales de construcción? Bueno, pero esto era un tubo de tela y se tiraba la gente desde el piso sexto. Yo decía, esto es fabuloso, ¿cómo es? Y lo que me acerqué, les pregunté, y se tiraban con mamelucos, ¿no? Y tenía adentro como una lengüeta que iba en espiral. Entonces la gente iba con los codos girando como si estuviese tirándose en un tobogán en espiral. Y usaban el tema del mameluco por el roce que podían llegar a tener. Entonces decían que en la práctica, bueno, obviamente que tenían en cuenta ese concepto, que obviamente que en una situación de incendio real no lo iban a utilizar, cada uno ponerse mameluco porque no había para todo el edificio, pero sí saber cómo tenían que manejarse para evitar ese tipo de lesión. Y eso sirve también en eso de las prácticas. Por eso el tema es importante evaluar esas condiciones para tener en cuenta en situaciones de riesgo. Como nosotros tenemos, y les contaba un poquito de la historia dentro de lo que son los planes de evacuación y demás, y las evacuaciones en los edificios, Argentina tuvo un caso resonante que fue el caso de Cromañón, donde a partir de Cromañón se consideró el tema de el desarrollo de planes de evacuación y desarrollo de simulacros en los establecimientos. Y que yo les planteaba que Cromañón ocurrió en el 2004.
¿Está bien? O sea, tenemos 18 años donde ya se instaló el tema de lo que es prácticas de simulacro. ¿Qué significa esto? Que tenemos una generación de chicos, hoy adolescentes, que practicaron desde el jardín el desarrollo de simulacros de evacuación. Entonces es mucho más fácil hoy hablar de un simulacro que lo que se hablaba hace 20 años atrás o 10 años atrás, le diría, porque en mi práctica, por ejemplo, en mi situación, desde el colegio primario, jardín, primario, secundario y universitario, nunca hice una práctica de simulacro. ¿Está bien? ¿Y eso qué implica? Que uno también llega un poco más reacio a las prácticas de simulacro y a la discusión. ¿Cuál es el punto que yo le decía importante? Que la universidad, donde están ustedes, ya tiene todo ese grupo de estudiantes hoy con prácticas de simulacro que vienen desarrollando de otros lados. Pero sí tenemos un problema. La ley de plan de evacuación, que fue la 1346 en la época del 2004, y esta nueva, que es del 2017, modificándose en el criterio y la distribución de roles principalmente, solamente abarca Capital Federal. Provincia de Buenos Aires no está considerada y, como les dije al grupo anterior, el fuego quema distinto de la General Paz para allá que de la General Paz para acá. Entonces ahí tenemos una problemática, porque sí, en un lugar tenemos unas exigencias y en otro otras. Entonces vamos a nosotros a concentrarnos en lo que tenemos que cumplir aquí, lo que tenemos que hacer acá para que esto resulte efectivo. ¿Qué es lo que la ley decía, la ley anterior, antes del 2017? Que teníamos que designar roles y que cada una de las personas tenía que ocupar un rol, pero tenía que estar cubierto ese rol por tantas cantidad de personas como fuera necesario, por los horarios y los días que estuviese esa persona. Entonces, si poníamos a una persona que se encargue de cortar la luz, bueno, teníamos que tener esa persona que cortara la luz todo el día de lunes a viernes, cubriendo el horario de ustedes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y el sábado lo mismo, y quizás teníamos 12, 14 personas para un solo rol. Los líderes de evacuación lo mismo, tenía que haber 2 por piso y cubrir todos los horarios, entonces podíamos tener 50 personas abocadas a roles que no se podían superponer, no podían repetir roles, y era algo absurdo porque terminaba con la mentira. Es decir, esta persona está acá tal día, a tal hora, y quizás no estaba esa persona, porque había que cubrir esa necesidad para que los planes de evacuación salieran aprobados por Defensa Civil. ¿Está bien? Hoy cambia la ley en el 2017 y establece de que se llama sistema de autoprotección. ¿Cuál es la intención del sistema de autoprotección? Que dentro de la condición que tenga cada uno de los establecimientos, de la condición de los horarios, de la modalidad de trabajo, tengamos la garantía de autoprotegernos sin necesidad de ninguna asistencia. Y acá ustedes tienen algo que es importante y tienen que entender que no importa cuántos roles nosotros designemos, que de hecho vamos a designar 2 roles nada más. Un coordinador de autoprotección y líderes de evacuación. Vamos a tener cantidad suficiente de gente para que esté cubierto todos los roles, y líderes de evacuación vamos a tener distribuidos por distintos lados del establecimiento. Pero de esa manera nosotros vamos a tener la garantía de que nos podemos autoevacuar, ¿está bien? Sin necesidad de que alguien nos indique, por favor, tenés que salir por acá, lo acompañe. ¿Cuál es la importancia del tipo de condición? Uno lo que analiza en lo que es el sistema de autoprotección es de acuerdo a las condiciones que tiene cada uno de los establecimientos. Yo no puedo agarrar este sistema de autoprotección, llevármelo de aquí y ponerlo en otra universidad, por decirle de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a depender de las características que tiene cada uno de los lugares. Ustedes, por ejemplo, tienen acá un sistema de pulsador de alarma que va a hacer sonar una alarma en todo el edificio. ¿Qué es lo más importante? Que lo comenté en el grupo anterior, es de en algún momento disponer un día y una hora y decir, muchachos, vamos a tener una prueba de alarma de emergencia. ¿Para qué? Para que todos identifiquen cuál es la alarma. Porque les decía al grupo, si yo, por ejemplo, en este momento suena la alarma de incendio, ¿la conocen? Algunos sí. Algunos sí, pero nos vamos a encontrar donde está la alarma, suena una alarma, un auto que deben haberle roto el vidrio, otra cosa. Entonces es identificarnos para poner en situación. ¿De qué? De que cuando suena esa alarma es la información de que estamos en una situación de emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que surgió el grupo anterior. La situación de emergencia que vamos a vivir la vamos a usar solamente, la evacuación la vamos a hacer solamente si hay un incendio. No.
No importa cuál sea la situación de emergencia. Cuando dispare la alarma, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Y ahí recordé de que, como estamos en un ámbito educativo, podemos tener en fecha de exámenes las famosas amenazas de bomba. ¿Y qué hacemos si hay una amenaza de bomba? Hacemos el mismo procedimiento. ¿Está bien? No, la evacuación la tenemos que garantizar de alguna manera. ¿Qué ventaja tiene dentro de lo que es toda la instalación? La cantidad de medios de escape que tiene. ¿Está bien? Todos los pisos ustedes tienen en total 4 escaleras. En algunos sectores tienen 2 escaleras disponibles y otro sector tiene otras 2 por una cuestión de cierres de oficinas y de sectores. Pero ustedes, si una de las escaleras está obstruida por el fuego o por la gente propiamente, que obstruye porque se hace un cuello de botella y se acumularon ahí, yo puedo dirigir a gente por otro lado. Entonces, hablemos de los roles. El rol principal que va a tener va a ser el de coordinador de autoprotección. ¿Cuál es la función del coordinador de autoprotección? Es el que va, como dice la palabra, coordinar lo que es la evacuación. Va a recibir la situación de emergencia y va a pulsar esa alarma sonora. Principalmente lo vamos a enfocar con fuerza sobre el personal de seguridad, que es el que está habitualmente con la notificación de cómo el personal está con el monitor viendo las cámaras, que puede detectar un incendio de cualquier lado, tiene el pulsador cercano, entonces es el que va a dar aviso de la situación de emergencia. A la vez va a garantizar las puertas, que se abra el portón, que se abra la puerta principal. Ustedes saben que la puerta principal vieron que abre 2 hojas, pero esa puerta de 2 hojas tiene 1,90, pero tiene una gran ventaja, que se abren las 4 hojas que tiene la puerta. Se pliega y permite tener un ancho de salida de 4 metros. Eso, en la situación de emergencia, es favorable porque permite una fluidez mayor de gente. No todos lados tiene esa vía. Sumado a que tiene otra vía lateral que pasa por al lado de la farmacia. ¿Está bien? Que permite que la fluidez también se pueda desembocar ahí. Y tienen el portón, donde también puede salir la gente por ahí. Hay unas desventajas edilicia en relación a lo que es el Código de Edificación de la Argentina. No tenemos salida para otras calles. ¿Se entiende? Pero sí tenemos 3 salidas que nos permite la evacuación del establecimiento, sumado a todo internamente los pisos superiores e inferiores, la cantidad de escaleras para circular. Entonces el coordinador va a garantizar que esas puertas estén abiertas y cuando está en situación de emergencia va a llamar al 911. ¿El coordinador decide la evacuación? El coordinador va a decidir en función del tipo de riesgo, va a decidir la evacuación. Ese que dice se evacúa o no. Claro, sí. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de que el coordinador va a ser el que va a estar quizás solo el sábado a la mañana con 4 o 5 más los docentes que pueden estar dando clases, porque la parte administrativa no va a estar. Entonces ahí va a tener que decidir sobre la evacuación o no. Siempre que pulse la alarma, la instancia va a estar la evacuación. ¿Está bien? En una situación de alarma, me refiero, él decide si es una alarma que se necesita evacuar o es una alarma que se pueda resolver. Digamos, si la situación se resuelve o si sí, ahí evacúa, lo que pasa es que tiene... grado de El problema que tenemos es el siguiente. siniestro, digamos, ¿no? El problema es el siguiente, que nosotros tenemos que acortar el tiempo entre lo que es detección alarma e inicio de evacuación. Claro. Si dejamos a que el coordinador verifique la condición de emergencia, dé nuevamente aviso, lo que va a ocurrir es que ese tiempo que se nos estira mucho y que después el fuego se puede propagar de un sector a otro y ahí nos quedamos en una situación de mayor riesgo. Entonces es preferible iniciar lo que es la evacuación e interrumpirla, pero ya iniciar la situación. ¿Está bien? Para así ya tenemos todo organizado. Es preferible decir, bueno, no, está solucionado, falsa alarma, y volvemos para atrás. Pero si nosotros tenemos que esperar ese tiempo de reacción y acción, vamos a tener mucho tiempo que nos puede entorpecer el tema de la evacuación, porque va a variar en función también de la cantidad. El tiempo de evacuación de ustedes va a variar en función de la cantidad de gente que haya. Sí, claro. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener 500 personas, podemos tener 1000 personas, puede estar el auditorio ocupado, más clase, se suman un montón de personas, entonces tenemos que intentar ese tiempo acotarlo. ¿Está bien? Por eso en muchos lugares lo que dicen los tiempos de detección
se utiliza el tema de los detectores de humo y cambiarle los sistemas de detección que tengan las instalaciones para que sea más rápido, más preciso y demás en menores tiempos y demás. Tiene otra ventaja, todas las vías de escape están abastecidas por rociadores de agua, o sea que si hay un incendio, lo que es la circulación va a permitir de que sea una zona controlada de fuego al no tener ni material combustible y tener esa lluvia de agua de aspersión. ¿Estamos de acuerdo? Y después el otro rol, les decía, perdón, el 911, el llamado de emergencia. ¿Y esto qué tienen que saber? ¿Para acá o para cualquier lado? Puede ocurrir que le diga llamada de emergencia si uno tiene que saber que tiene que llamar al 911. Hoy es el sistema que abre SAME, Defensa Civil, Policía y Bomberos, el 911. Lo importante es decirle la dirección, qué funciona en el lugar y esperar las preguntas que le va haciendo el operador del otro lado. Es lo que vieron que se llama dentro de lo que es todo el sistema de emergencia, el triage, para determinar cuál es la situación, porque yo les explicaba, no es lo mismo, o se puede cortar la comunicación. Ustedes están diciéndole, y no es lo mismo que acá funcione una casa, que funcione un geriátrico, que funcione una universidad, porque la situación de la emergencia es distinta. Entonces, al abrir ese llamado de comunicación, saben si tienen que mandar 4 dotaciones de bomberos, si hay que mandar gente de rescate, si hay que mandar solamente policía. ¿Está bien? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. Y esto sépanlo no solo para acá, sino para cualquier lado. Una situación de emergencia, uno a veces no le empieza a contar lo que ocurrió y no termina diciendo lo importante, y del otro lado, cuando se cortó la comunicación, se quedó sin la información que necesita. Es más, lo primero le van a decir, pause, dígame su teléfono, para que si se corta la comunicación, volverse a comunicar. Y el otro rol que van a tener es el del líder de evacuación. ¿Cuál es el líder de evacuación? Vamos a tener 2 tipos de líderes de evacuación, uno por planilla donde va a estar el líder de evacuación de un sector y después el otro líder de evacuación va a ser el docente que está a cargo del grupo. El docente que tenga alumnos lo único que va a hacer es agarrar a su grupo, vamos chicos por favor, acompáñenme, salimos por la escalera y ahí el líder de evacuación que va a tener chaleco para identificarse dentro de lo que es el sector va a ser el que va a ordenar un poquito la distribución de las escaleras. ¿Está bien? Y va a controlar o va a pedirle a alguien que controle tema baños, por ejemplo, que es el punto ciego que ustedes pueden llegar a tener. ¿Está bien? Y ahí todos fluimos en la evacuación de todas las escaleras, utilizando todos los medios de escape y llegar al punto de reunión. Ese punto de reunión es el que nos va a permitir a nosotros hacer un control si puede haber gente atrapada o no dentro del establecimiento. Cuando el bombero llega, el jefe de cuartel le va a preguntar, o de dotación, le va a preguntar al coordinador si hay gente atrapada en el lugar. Yo les digo que ante la situación de emergencia en este tipo de establecimiento, siempre le van a tener que decir, probablemente haya. ¿Está bien? Porque ustedes no pueden tener un panorama de la dotación de gente que hay dentro del establecimiento en relación a la fluidez y la dinámica que tiene el lugar. No es que hay un lugar de 8, un lugar de trabajo de 8 a 16, y yo sé que hay 20 trabajadores, llegan al punto de reunión 19, hay uno que se quedó en el camino. Pero el punto de reunión tiene ese sentido de que todos vayan al mismo lugar y no que uno se vaya para otro lado, porque puede tomarse la noción de que hay alguien atrapado dentro del lugar y quizás se fue al bar a tomar algo a la esquina. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que garantizar de alguna manera el control y que todos sepan que tienen que ir a ese lugar. Ese punto de encuentro es Felipe Vallese y Acoite. Hablamos de la esquina de Jumbo, pero va a ser toda la cuadra. Todo Felipe Vallese, porque van a tener una cantidad de gente que va a ser suficiente como para no poder concentrar en una esquina. ¿Está bien? Era otro punto de encuentro que lo teníamos en Hidalgo y Acoite, ¿no? No, Hidalgo y Díaz Vélez. Hidalgo y Díaz Vélez, pero en medio se entorpece, tiene bastante... Se generaron otras actividades por esa zona que implica de que se tuvo que modificar el lugar. Pero entonces, la dinámica va a ser, se detecta un incendio, se informa, se pulsa la alarma, todos saben de la situación de emergencia a partir de la alarma, ordenamos un poquito la evacuación para la fluidez de las escaleras y todo el mundo por la vía de escape hacia el punto de reunión. ¿Se entiende? ¿Sí? Les digo el porqué el tema de los bomberos tienen que saber si hay gente atrapada dentro del lugar, porque si hay gente atrapada dentro del establecimiento, tiene que entrar una brigada de rescate. No es una brigada de ataque, la brigada de ataque es la que va con la manguera y tiran agua. La brigada de rescate es la que va con todo el equipamiento, con una lluvia de agua desde atrás de alguien del cuartel que va buscando las personas. No se puede tirar agua directamente porque el caudal de agua que se va a tirar sobre el fuego va a generar vapor de agua. ¿Está bien? Y ustedes
imagínense, en este ambiente, si yo vengo y tiro agua, todo esto se me va a llenar de vapor. Vapor 100 grados centígrados. ¿Está bien? La persona, si está atrapada en el lugar porque se desmayó, porque quedó atrapada por miedo, lo que sea, va a estar en un ambiente con un aire a 100 grados centígrados. Va a respirar, por naturaleza. Cuando respire, respire el aire caliente y se queman los pulmones. Comúnmente en los incendios, lo que ocurre es que la gente se muere asfixiada producto de los gases tóxicos y la temperatura de los gases. Después se quema. ¿Está bien? Entonces siempre tenemos que garantizar que la vía el lugar esté libre para poder tirar agua. Si usted llega al bombero y le dice, ¿hay gente atrapada? Dice, no hay gente atrapada, ni va a arriesgar su vida y va a entrar con un caudal de 64 milímetros de agua y va a tirar agua para poder extinguir el foco de incendio. Pero entran con todo el equipamiento. Por eso también vale aclararlo de que ustedes tienen lo que les decía de los rociadores, que va a ser lo único que va a ser como medio de extinción que vamos a utilizar acá, y los matafuegos, pero no vamos a utilizar las mangueras contra incendio. ¿Está bien? Porque para utilizar las mangueras contra incendio no solo hay que estar entrenado para el uso de mangueras, sino que además hay que tener los trajes necesarios para poder extinguir el foco de incendio. Porque si no, lo que va a provocar esa persona que ataque el fuego, el vapor lo va a terminar quemando. ¿Está bien? Algo que no dije en el grupo anterior, las mangueras no tienen una presión como se ve en algunos dibujitos que el operador sale volando. Eso es mentira, está bien, pero a veces cuando se abre puede pegar un chicotazo y la lanza de cobre puede sí pegarle a alguna persona y golpearlo, desmayarlo, y en vez de una situación de rescate hay un atrapado más. ¿Está bien? Lo que ustedes sí tienen que saber, que tienen matafuegos distribuidos en todo el establecimiento. Tienen más de 100 matafuegos distribuidos en todo el establecimiento, de los cuales se pensó en su ubicación para poder tener un acceso rápido y sencillo. Los van a encontrar, muchas veces uno ve los matafuegos y dice, qué feo que quedan los matafuegos ahí, pero están en ese lugar con el fin de no estar obstruido, no estar bajo llave y demás, para poder accionarlos ante una necesidad de emergencia. Sí que tienen que saber que sirven para principios de incendio, no sirven para incendio desarrollado. ¿Está? Los incendios se dividen en tres tipos de fuegos, en tres tipos de incendios más comunes, en función del fuego, en función del combustible que se quema. Cuando se quema combustible sólido, el fuego se llama fuego clase A. Cuando los fuegos son líquidos o gaseosos, son fuegos clase B. Y los fuegos clase C son cuando involucra electricidad. ¿Está bien? Son sólidos, energizados. ¿Estamos? Lo que yo tengo que identificar es que el matafuego que voy a utilizar me sirve para el tipo de fuego que está encendido. Y ahí tengo que empezar a ver, ¿no? Si es líquido, si es sólido, si es gaseoso, lo que sea. Comúnmente se utilizan los matafuegos triclase. ¿Ven que dice A, B y C? Eso implica que sirve para los tres tipos de fuego. No hace falta de andar pensando qué se está prendiendo y qué no. Yo puedo seleccionar alguno en mejor calidad o menor calidad de extinción, pero yo con este me garantizo de que puedo pagar cualquier cosa. ¿Está bien? Lo otro que tienen que saber es que este en particular tiene polvo químico presurizado con un gas. Para saber si sirve, está el manómetro. Tiene una aguja y una sección que marca si el matafuego está presurizado. Yo identifico, matafuego por letras está bien, pero el manómetro, está la aguja caída, no sirve. Tengo que buscar otro. ¿Está? Si tengo las dos condiciones está bien, vamos para adelante y lo podemos utilizar. ¿Cómo se utiliza? Los matafuegos los van a encontrar colgados, los van a descolgar de su sitio. Es un colgado de un soporte que lo engancha acá abajo, nada más, no es que tiene ningún sistema de seguridad medio raro. Tiene una manija de agarre y una manija de acción. La manija de acción está trabada por este pasador, por este seguro. ¿Lo ven? Una chaveta. Lo que tienen que hacer es tirar fuerte, se va a cortar este precinto plástico que lo único que hace es sostener esta chaveta para que no se caiga por error. Una vez que lo liberé, suelto la manguera, presiono y abanico la base del fuego. Tengan en cuenta que estos matafuegos llegan a apagar más o menos una noción de sillas entre 8 y 10 sillas. El resto no, porque se consume, ya se agotó todo. ¿Está bien? ¿Cuál es la particularidad? No lo dije en el grupo anterior. Chorro pleno es apretar y no soltar. 15 segundos este matafuego se vació. En las técnicas los bomberos dicen 12 segundos es el tiempo que vamos a estar para combatir un foco de incendio, porque si en 12 segundos no lo pude extinguir, me tengo que ir. ¿Está bien? ¿Por qué yo se los explico a ustedes cuando hablamos de que no vamos a usar sistemas de extinción? Porque muchas veces necesitan para abrir camino.
puede ocurrir de que el fuego esté en el lugar donde yo quiero circular, lo achico el fuego, no lo puedo apagar, pero lo achico y me fui. Eso es importante. Y cada vez que yo voy saliendo, los líderes de evacuación, después le vamos a pasar el listadito con cada uno cuál va a ser el rol de estos dos, líder de evacuación o coordinador, con el fin de ir saliendo, ir cerrando las puertas, no trabándolas, cerrándolas, porque así se hacen muros cortafuego de este sector hasta que quemen. Y les digo, que les dije al otro grupo, si ustedes van por las escaleras, van a ver que la puerta, que son las que tienen la barra roja, las puertas tienen una chapita. Esa chapita les va a decir qué resistencia al fuego tiene la puerta. Y las resistencias se nombran en F30, F60, F90, F120. ¿Qué significa? Que tiene una resistencia de 30 minutos, una resistencia de 60 minutos, de 90 minutos. O sea que para que se dañe la puerta y que atraviese el fuego, va a pasar ese tiempo. Entonces imagínense que si una puerta es F30, teniendo 30, en 30 minutos nosotros ya tenemos que estar en el bar tomando una cerveza mientras todo el incendio sigue controlándose, ¿está bien? O sea, si yo puedo generar esos cortafuegos, no tendría ningún tipo de situación de riesgo, ¿está bien? ¿Cuál es la situación que nos puede empeorar un poco acá? Que el foco de incendio se genere sobre la línea municipal, que haya una obstrucción en la línea municipal y no pueda salir. Bueno, ahí es el cambio del coordinador, decir vamos todos hacia el patio y en el lugar ventilado nos quedamos esperando que vengan los bomberos. ¿Está bien? Pero siempre es importante la apertura del sistema de comunicación. ¿Sí? ¿Qué es la línea municipal? La línea municipal es la línea de la calle, cuando pasa de la puerta hacia la calle. ¿Está bien? Porque como les decía, las 3 puertas que ustedes tienen de salida están sobre la misma línea, que es Hidalgo. Si yo tuviera una puerta que saldría, un portón que saldría por Díaz Vélez, que saldría por Acoite, te digo, si está obstruida esa línea, salís por el otro lado. Pero la construcción edilicia de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría no tiene esa opción. ¿Está bien? Entonces, si ocurre ahí que la puerta la que yo tengo que usar, no sé, chocó un colectivo ahí y se prendió fuego y no puedo evacuar. Bueno, hay una situación de riesgo por el incendio que está dentro de la puerta, cerca del establecimiento, pero traslado a todas las personas a un lugar seguro, que es lo que se llama zona de resguardo. Y otra zona de resguardo que puede tener el tema del lugar son las escaleras. Las escaleras son zona de resguardo para ustedes. Toda la escalera, desde el 7º al 2º subsuelo, principalmente en el ala que es nuevo, el sector más nuevo, 805, esas escaleras, al tener la conformación de caja de escalera, no debería existir ningún tipo de riesgo en ese lugar. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Ustedes me van a decir, ¿y si se derrumba el edificio? Las chances de derrumbarse un edificio son muy bajas. Pero nosotros vimos que se derrumbaron, sí, pero tiene que pasar una cantidad de tiempo para que se derrumbe un edificio. Pero en ese lugar yo voy a tener una zona segura donde no va a haber, por el tema de las dobles puertas, no va a haber incendio y ahí voy a garantizar de que la persona esté segura. O el patio. ¿Está bien? Y vuelvo a insistir, si hay un incendio que me obstruyó una de las puertas, puedo utilizar las otras 2. Tiene que ser mucha mala suerte que toda en la línea del frente de la universidad existe un incendio. ¿Está? Pero sí lo que tenemos que entender es, principalmente suena la alarma, damos aviso, empezamos a organizarnos y sacar a todos los chicos y a todas las personas dentro del establecimiento. Me preguntaron si hay chicos, que nosotros tenemos un sector que vienen chicos, hay que intentar que los padres los controlen a los chicos y que los agarren de la mano, salgan y organizar a la salida de los chicos. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias por dedicarle un tiempo. Espero que les sirva y seguramente con las prácticas de simulacro y todo vamos a ir mejorando el tema de las condiciones. Vamos a ver qué puntos tenemos que tener en cuenta para que disminuir el tiempo de evacuación, disminuir el tiempo de detección y todo lo que corresponda a lo que es la evacuación. Bueno, gracias a todos.